Las políticas enfocadas en discriminar y violentar a personas migrantes marcan los primeros 6 meses del gobierno de Donald Trump. Además, las detenciones y la violencia contra las personas migrantes han movilizado a cientos de personas. De esto les damos detalles en el siguiente Con Todo. Duli, vamos a hacer este balance del tema de migración a los 6 meses del gobierno de Donald Trump. Hay que recordar que desde sus primeros días como presidente, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México que le permitió enviar a cientos de militares. A la par, a través de la Secretaría de Seguridad, ha llamado a los migrantes a autodeportarse. Esto con el uso de esta aplicación CBP Home, y les pide autodeportarse para evitar ser multados y detenidos. Más recientemente, Trump logró que el Congreso incrementara el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, de $8,000 millones a más de $70,000 millones, lo que le permitirá construir más centros de detención y contratar a más agentes. Y todo esto en un contexto en el que miles de personas han salido a las calles a protestar en contra de los arrestos, las redadas en centros de trabajo de migrantes y la violencia ejercida contra esta población. Se trata, de acuerdo con personas que viven ahí y que defienden los derechos de las personas migrantes, de la mayor persecución contra personas que no nacieron en Estados Unidos, pero que también ha afectado a otras que viven ahí ya desde hace años y que son migrantes pues, con todos los documentos que pide la ley de allá de ese país. Así es como lo describe Ben Monterroso, vocero de Fuerza Migrante en California, el estado donde justamente el mes pasado iniciaron una serie de protestas para exigir el respeto a los derechos de la comunidad migrante. Vamos a escuchar qué dijo Ben Monterroso, vocero de Fuerza Migrante en California. Miramos el impacto que ha tenido en los negocios, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Muchos negocios están vacíos, la gente está asustada, no va a trabajar, la gente no va a consumir. Esto va a tener efectos devastadores, no solamente el día de hoy, pero en el futuro. El presidente Trump corrió con la promesa de que iba a arreglar la situación económica y al contrario se está empeorando. Corrió con la idea de que iba a acabar las guerras y eso no se mira. O sea, toda la agenda del presidente, nos podemos concentrar en el tema del migrante, pero el migrante juega un papel sumamente importante en la economía y en la vida de este país. Entonces no deja de tomar una relevancia importante el hecho de que los migrantes sean en este momento perseguidos de la manera que lo están haciendo. Lo hicieron en California, lo van a hacer, como te digo, en otros estados, lo han hecho en otros estados. Y la persecución es una cosa de que nunca había visto yo. Tengo más de 50 años de vivir, casi 50 años de vivir en los Estados Unidos, migrante. Vine a este país con la misma ilusión que muchos siguen llegando. Eh, Nunca había visto una persecución como la que estamos viendo a nuestra comunidad latina, porque no es más que a la comunidad latina. Si te das cuenta, los lugares donde van a ser las redadas normalmente son en escuelas, cerca de escuelas latinas, en los fields, en los campos. Son lugares que frecuentemente la comunidad latina los frecuenta. Entonces, Y California, que es en donde está Ben Monterroso, pues es un ejemplo de la persecución. El 10 de julio, 361 trabajadores fueron detenidos en una redada a 2 plantaciones de cannabis, que además provocó la muerte del agricultor mexicano Jaime Alanís. Él cayó del techo de un invernadero cuando era perseguido por agentes de ICE y después falleció a causa de estas lesiones. A eso se suma que desde principios del 2025, al menos 11 personas han muerto bajo custodia de agentes de ICE. Así lo muestran cifras difundidas este lunes por la organización Human Rights Watch. Esto en un informe que documenta las condiciones que enfrentan las personas llevadas a centros de detención de migrantes. La organización también informó que desde la segunda toma de posesión de Donald Trump, desde enero de este 2025, la población diaria detenida por motivos de migración
ha aumentado más de un 42%. Vamos a ver este video con información de Obed Rosas. Todos éramos tratados como presos federales aunque estuviéramos en un centro de detención de migrantes, expuso Pedro, un guatemalteco de 21 años que llegó a Estados Unidos desde los 13 años y que fue recluido por su estatus migratorio en condiciones inhumanas que violan los estándares internacionales de derechos humanos, así como los establecidos por el gobierno de Estados Unidos y que han causado la muerte de 11 migrantes, 5 de ellos en los 3 centros de reclusión de Florida en este 2025. Su testimonio es uno de los 17 que recopiló Human Rights Watch de 3 centros de detención de Florida entre mayo y junio de 2025. El Centro de Procesamiento de Servicios de Norte Crum, el Centro de Transición de Broward, BTC por sus siglas en inglés, y el Centro Federal de Detención, FDC por sus siglas en inglés. Los resultados son publicados este lunes en un informe que exhibe las condiciones inhumanas en las que viven las personas por el simple hecho de ser migrantes. Human Rights Watch documenta, por ejemplo, cómo el personal de estos centros sometió a los detenidos a una atención médica peligrosamente deficiente, hacinamiento, tratos abusivos y restricciones de acceso a asistencia legal y psicosocial. El reporte también señala que los funcionarios de estos lugares les negaron medicamentos esenciales a los detenidos y algunos detenidos estuvieron aislados en régimen de incomunicación como aparente castigo por pedir atención de salud mental. Otros funcionarios de los centros de detención regresaron a algunos detenidos directamente desde los hospitales en los que fueron atendidos, sin brindarles tratamientos de seguimiento. A otros migrantes presos los detuvieron en aislamiento o los trasladaron sin previo aviso, lo que fue un obstáculo para su representación legal. Los detenidos fueron obligados a dormir en suelos de cemento, fríos, sin ropa de cama y recibían comida que a veces era de mala calidad. En muchas ocasiones, los funcionarios ignoraron las necesidades médicas de los detenidos. Algunos funcionarios trataron a los detenidos de forma inhumana. A finales de junio de 2025, el número de personas detenidas por motivo de migración supera las 56,000, un máximo histórico y la cifra más alta desde 2019 durante la primera administración de Trump. Desde la segunda toma de posesión de Donald Trump, la población diaria ha aumentado más de un 42%. De hecho, desde principios de 2025, al menos 11 personas han muerto bajo custodia del ICE, 5 de ellas en Florida. Falencias en la respuesta médica, negligencia del personal y el monitoreo inadecuado parecen haber estado relacionados con al menos 2 de las muertes. Y aunque Donald Trump y su gabinete defienden las redadas y los arrestos arbitrarios, por ejemplo, en los campos, en otros centros de trabajo, porque han asegurado que buscan sacar del país a personas peligrosas, así las llaman, pues las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que más han aumentado en estos últimos meses son las de personas sin antecedentes penales. La base de datos de arrestos de ICE actualizada hasta el 12 de julio muestra que en enero ICE reportó las detenciones de 9,748 personas condenadas, mientras que en julio reportó 15,515. Esto es un incremento del 59%. En ese mismo periodo, 4,741 personas fueron detenidas y son personas identificadas con cargos criminales pendientes. En julio se elevó a 13,069. Esto significó un aumento del 188%. Pero los registros de detenciones que más crecieron en estos últimos meses son de personas sin condenas ni resoluciones penales pendientes, a quienes el ICE identifica con la categoría de otro infractor de inmigración. En esta categoría hay 1,043 personas detenidas en enero. Para julio se contabilizaron 13,092. Esto es un incremento de más del 1,000%. Son las detenciones que más han aumentado y son datos de ICE actualizados hasta el 12 de julio. Justamente con ayuda de los agentes de este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el gobierno de Trump ha deportado o intentado repatriar de manera ilegal a migrantes en Estados Unidos, incluso sin importar que entre ellos haya ciudadanos estadounidenses, familias y niños y personas refugiadas, y así como activistas. Y
Aunque Donald Trump desde su campaña presidencial enfocó su discurso en este tema, en el tema de la migración, pues encuestas más recientes han mostrado que cada vez son menos las personas estadounidenses que se sienten preocupadas por el impacto que pueda tener en sus vidas. En 2024, en el marco de esta campaña electoral de Donald Trump, un 55% de la población pedía que la población migrante se redujera, pero esa proporción cayó hasta el 30%. Esto de acuerdo con una encuesta reciente realizada por la firma global de análisis y consultoría Gallup. Vamos a escuchar qué es lo que planteó Ben Monterroso, vocero de Fuerza Migrante, sobre la percepción de este tema en Estados Unidos. Definitivamente, entre más él continúa utilizando este ataque inhumano a nuestra comunidad, más la gente se da cuenta que no es lo que él quería, porque lo que ellos querían, porque la realidad de las cosas es cuando le preguntas a cualquier ciudadano de los Estados Unidos si quiere que deportemos a la niñera de su casa, dice que no. Si quiere que deportemos al jardinero de su casa, dice que no. Si quiere, o sea, saben que la comunidad es una comunidad trabajadora y le está afectando. Esto ya está afectando no solamente en los vecindarios latinos, sino también está afectándonos en las comunidades anglosajonas. Y nos estamos dando cuenta de que la gente ya dice, ¿sabes qué? Esto no fue lo que queríamos nosotros. Y está bien cierto que queríamos que, entendíamos que si eran criminales, pero esta gente no es criminal, este es mi vecino, este es mi compañero de escuela. So, se están dando cuenta de que es una manera injusta, inapropiada e inhumana de la manera que lo está haciendo. Y Ben Monterroso, vocero de Fuerza Migrante, también recordó que gracias a las exigencias en las Cortes de Estados Unidos se han logrado frenar algunas de las políticas discriminatorias impulsadas por Donald Trump. Por ejemplo, en California, la semana pasada, una jueza emitió una orden que prohíbe al gobierno federal continuar con las redadas en las que se arresta a personas basándose en su color de piel o en su idioma. Esto en respuesta a una demanda que presentaron personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos humanos y en la que denunciaron el perfil racial de los operativos. La orden de la jueza también expone que el gobierno federal no puede restringir el acceso de abogados a centros de detención de migrantes en Los Ángeles. Y gracias a otra demanda de organizaciones defensoras de derechos de migrantes, un juez federal bloqueó a inicios de este mes la orden firmada por Trump en su primer día como presidente para suspender las solicitudes de asilo en la frontera con México de migrantes en busca de refugio, mientras que el 10 de julio un juez federal bloqueó otra orden de Trump que busca acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, que es una medida que también el gobierno de Donald Trump todavía puede apelar. Escuchemos qué es lo que opina el activista Ben Monterroso sobre el presupuesto destinado a la migración y sobre el trabajo que se ha logrado gracias a impugnar en las Cortes las políticas de Donald Trump. El proyecto de ley que acaba de pasar, que le va a dar cientos de miles de millones para enforzar la frontera y para militarizar el tema de la migración. Y eso no lo tenía cuando empezó los primeros años. Estábamos viendo que la comunidad latina, la comunidad migrante, era algo que contribuía enormemente a este país, se reconocía. Este hombre vino y ahora ya no se reconoce que somos seres humanos ni que contribuimos, al contrario. Cualquiera que se mire del color café o que hablemos de un acento diferente, el idioma, somos sospechosos, o es más, ya no somos ni sospechosos, ya se nos tilda de indocumentados. Aquí han agarrado personas que han estado sirviendo al ejército, lo que es injusto porque esta gente luchó por la libertad de este país y ahora ellos o sus padres están siendo atacados por migración. Entonces, lo que nos queda, o sea, no todo tiene que ser malo porque lo que hemos estado en batallas anteriormente. Entonces, tenemos que seguir utilizando las cortes de la mejor manera posible, tenemos que seguir informando y motivando a nuestra comunidad, tenemos que seguir organizándonos, pero tenemos que movilizarnos. Y yo creo que esta agenda antimigrante que tiene este presidente, esta agenda racista que tiene el presidente, va a tener efectos en las elecciones que vienen en noviembre del año que viene. Mientras tanto, tenemos que seguir organizándonos, informando a nuestra comunidad y utilizando las cortes a nuestra
de la mejor manera posible. Bueno, pues como les habíamos adelantado al inicio de este espacio, es parte de la serie de trabajos que vamos a estar presentando en los próximos días en torno a los primeros 6 meses de gobierno de Donald Trump en su segundo mandato, luego de ser reelegido. Para mí sí ha sido más, o sea, se siente más que 6 meses por la serie de políticas que han dado. 8 comenta lo siguiente: Esteban Moctezuma, que es justo el embajador de México en los Estados Unidos, 8 lo está considerando un inútil, incapaz de enfrentar la política inhumana de Trump, está calificando justo política inhumana, solo cuida de los intereses económicos de los gringos. Carlos Gaitán plantea al respecto: la administración Trump está cometiendo crímenes contra la humanidad y maltratando inmigrantes. Sí, también Rodolfo Salas nos decía que su hermana regresó de Estados Unidos, entonces pues también nos dice que es por todo este contexto, es lo que estoy entendiendo, sino que nos vaya aclarando acá. Y sí, Dulce, trata de una serie de reportajes que encuentran ustedes en Sin embargo MX a 6 meses del gobierno de Donald Trump y que les estaremos presentando durante esta semana.